Tras los incidentes de la semana pasada, la marcha de este miércoles se desarrolló sin mayores inconvenientes, sí con un mega operativo de seguridad, y se reavivó esta discusión o este debate entre el derecho a peticionar ante las autoridades, a reclamar en definitiva, a manifestarse, la libre circulación por el otro lado, y también hasta dónde puede llegar el Estado con su administración del monopolio del uso de la fuerza. Y nosotros queremos, no queremos, como se diría, sacarle la nalga a la jeringa, en lo que tiene que ver con el rol que cumplió la jueza Andrada, porque hay mucho debate desde lo ideológico y poco se está diciendo sobre cómo es el debido proceso, cuál es el rol que tiene en este caso la jueza y si obró conforme a derecho, y eso es una de las cuestiones que va a hablar Mario Cariño en muy breve. Por otro lado, la plata siempre es un problema. Si no nos alcanza, porque no nos alcanza, y si nos alcanza y nos sobra algún pesito, porque no sabemos qué hacer, cómo resguardarlo o de la inflación o de los altibajos que se producen cuando uno hace algún tipo de inversión. El viernes pasado fue un viernes negro y le costó al gobierno estabilizar el tema cambiario. De hecho, tuvo que vender más de 500 millones de dólares para controlar el precio. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿pasó el temblor o esto es el inicio de una nueva etapa? Adrián Moreno, como siempre, nos va a estar diciendo qué es lo mejor que podemos hacer para resguardarnos y sobre todo esto, ¿no? Si, bueno, ¿es el fin de una primavera o no pasó a mayores? El matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi son el ejemplo de todo lo que no hay que hacer cuando un matrimonio o una pareja se disuelve y tiene hijos. Lo que menos hacen es pensar en sus hijos. Vamos a estar hablando también de este tema y sobre todo repasando un poquito lo que es el interés superior del niño que está contemplado en tratados internacionales, especialmente en la Convención de los Derechos del Niño, de los cuales nuestro país es signatario. Y para el cierre, el 24 de marzo se van a cumplir 49 años de el golpe o uno de los golpes de Estado más sangrientos de nuestro país, y queremos repasar cómo estamos justamente en materia de derechos humanos y de respeto de las libertades individuales. Esto es La Letra Chica, un programa para que conozcas tus derechos y sepas cómo ejercerlos. El derecho a peticionar o a manifestarse de ninguna manera habilita a que, digamos, se cometan actos de violencia, como tampoco el poder de policía o el monopolio del uso de la fuerza pública que tiene el Estado habilita una represión indiscriminada y la detención injustificada de cualquier persona. Y ahí es donde nosotros vamos a ponerle la lupa a La Letra Chica para poner un poco de luz desde nuestro lugar, si se quiere, imparcial como abogados, de cuáles son las garantías constitucionales que se deben respetar en el proceso, sobre todo cómo es el proceso de la Ciudad de Buenos Aires, que por lo visto mucha gente lo desconoce,
y en función de eso, en todo caso, evaluar si la jueza actuó o no conforme a derecho. Vean el informe, lo que dice la gente en la calle y enseguida estamos con Mario Cariño. Si te detuvieron en una manifestación, ¿sabes cuáles son tus derechos? No. Sí, claro. Sí. La verdad que no, porque nunca voy a ninguna manifestación. No. La verdad que no. No. No todos. Sí. Sí, no me pueden detener en una manifestación. No sé muy bien mis derechos si me detienen. Sé que si estoy en la vereda, supongo que lo correcto sería que no me pase nada. Igual creo que en ningún país del mundo se puede protestar desde la vereda. Creo que todos protestan desde la calle. ¿Sabes cuál es el rol del juez, fiscal y abogado en un proceso penal? No, la verdad que no. Sí, claro, según lo que a ver, para lo que me lleven. A ver, yo no estoy haciendo una manifestación, en realidad yo soy el que tiene que estar defendido, ¿no? Supuestamente. Entonces el rol del juez sería defenderme y estar a mi favor. No, eso no. No. Tampoco. No. Sí. El del juez es juzgar, dar un veredicto si eso es culpable o inocente. El del abogado es defender, el del fiscal es el que acusa, digamos. Sí, pero no sabría decirte, no sabría responderte ahora. No, ahí me mataste. No, ni me lo imagino. La verdad que no. De ese lado creo que estamos muy desprotegidos porque no solamente yo, sino que un montón de gente no debe tener idea de lo que debe ser ese proceso legal. ¿Crees que un juez está obligado a investigar un delito? Claro, sí. Sí, claro. Debería. Yo creo que sí. Imagino que sí. Sí. Sí, claramente que sí. Tengo entendido que no, que obligado no está. No, pero sí tiene parte importante de todo esto. Si no tiene las razones suficientes, si no tiene la información suficiente, puede decidir no proseguir. Sí. Claro que sí. Bueno, el fiscal también, ¿no es cierto? Bueno, interviene en varias partes. Supongo que sí, es la labor del juez. Obviamente, la mayoría de la gente no iba a poder contestar esa pregunta que le pintó a Mario Cariño sugerirla y se hubieran parado en la puerta de la Facultad de Derecho para empezar a preguntar eso. Mario, el rol del juez, el fiscal y... ¿Qué dijiste? Y el abogado. Defensor. Bueno, pero no... Ah, del defensor dice... Claro. Bueno, la idea era más o menos para que la gente entienda el problema que tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de lo que es una justicia nacional, qué es una justicia de la ciudad autónoma y cuáles son los roles de las partes, en este caso el juez, el abogado, el defensor. Y al final todo nos conduce al fallo Levinas, dale. Claro, justamente esa confusión de distintas normativas, ¿no? Pero básicamente lo que hace el juez no es investigar, no es reunir prueba, el juez penal de la ciudad autónoma, a ese me estoy refiriendo, ¿sí? Bueno, con el Código Penal Federal tampoco. Tampoco, que ese próximamente va a entrar en vigencia y nosotros lo vamos a charlar. En materia penal tenemos básicamente dos sistemas. El inquisitivo, cuyo nombre ya nos sugiere de qué época viene y que tiene que ver con un juez que investiga, con muchísimas menos garantías de defensa en juicio, y el sistema acusatorio, que es el que nosotros tenemos. En el cual moderno. El moderno, el de todas las sociedades occidentales modernas. ¿Cuál es el rol del juez? El juez lo que hace en este sistema de la ciudad autónoma es básicamente controlar las garantías constitucionales, ¿sí? De que cuando el fiscal le acerca o le comunica que tiene aprendida una persona, no detenida, sino aprendida, privada de la libertad, le dice, mire, esta persona la detuvo por tal motivo, se llama tal y en qué lugar lo detuve. ¿Sí? Entonces el juez lo que dice, bueno, perfecto, tráigalo a mi fiscalía o infórmeme los motivos de esa detención. Entonces el juez lo que hace es controlar la legalidad y la garantía del proceso. Sí. Eso es básicamente la función del juez. El juez no tiene que investigar, el juez no puede aportar prueba. Justamente su facultad es velar por el Estado de Derecho constitucional. No aporta ni produce prueba. Todo eso lo tiene que hacer el fiscal. Exactamente. Es el fiscal el que va a tener que, en representación de la sociedad, en este caso de los porteños, porque estamos hablando dentro de la ciudad autónoma, pero si fuese a nivel nacional también el fiscal federal, lo mismo.
tiene que acusar y aportar las pruebas de aquellos ciudadanos que hayan violado la ley. En esto es bien claro cómo lo hacen en el sistema en Estados Unidos, que dice el pueblo, en este caso, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires contra fulano de tal, y queda bien claro cuál es el rol del fiscal. Es justamente el representante del interés de toda la ciudadanía o de la sociedad, si se quiere. Perfecto, entonces este sería el rol del juez, básicamente hacer el control legal, es decir, mirar la Constitución Nacional y los tratados internacionales y verificar qué es lo que hizo el fiscal con respecto a una persona o grupo de personas. Sí. Bien, y después tenés el rol del, bueno, acá lo que venía diciendo, el rol del fiscal, Sí. investigar. Investiga. Recoger las pruebas y acusa. Es decir, el fiscal le presenta al juez y dice, señores, acá tengo una persona o un grupo de personas que los investigué, recogí esta prueba, lo que sea, lo que tenga, y los acusa. ¿Sí? Sí. En base a esto... Vamos al caso de lo que sucedió el miércoles de la semana pasada. 114 personas detenidas, ¿sí? Y bueno, acá se nos fue. Seguí entonces con el rol de la defensa y lo digo después. Entonces, la tercera persona importante dentro de un proceso republicano y democrático es la defensa, el abogado, ya sea público o particular. Protege los derechos del imputado y controla la legalidad de la detención. Básicamente es lo que hace casi la función del juez, es decir, mirar que la persona que haya sido detenida se cumpla con los derechos y garantías, es decir, si fue informada, si fue detenida y está alojada en un lugar determinado, que no esté herida, que no esté golpeada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el rol de la defensa, velar para que se cumpla y se haga cumplir la Constitución Nacional. Bien, ahora retomando lo que sucedió la semana pasada. 114 personas detenidas. ¿Cuánto tiempo tenía la jueza para resolver sobre la detención de estas personas? Bien, esto es muy importante para la sociedad porque se ha dicho mucho y hay que decir que como esto es un proceso especializado de flagrancia que tiene un trámite rápido, un trámite express para que se entienda, donde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la jueza tenía hasta 24 horas para expedirse respecto de lo que le diga la Fiscalía. 24 horas a partir de la detención. A partir de que el informe que tiene una persona detenida. Ajá. El primer informe de la Fiscalía se produce cerca de las 17 horas. Sí. Y ese informe es muy impreciso. No se indica en carácter de qué lo tiene detenido o demorado o aprehendido a determinadas personas. Sí. Es tan impreciso el informe que esto se da a través de una mensajería de WhatsApp. Todo el mundo se quejaba diciéndole, pero ¿cómo puede ser que se resuelva? Pero justamente el procedimiento especial... Bueno, pero al final, viejo, si usamos métodos arcaicos porque no nos actualizamos y si utilizamos la tecnología que hay disponible para los procesos nos quejamos porque es muy informal. Claro, pero para este tipo de procedimiento que es rapidísimo en materia de flagrancia... Sí. Existe este método, está funcionando en la Fiscalía, en la Defensoría y en el juzgado de la jueza y de todos los jueces de garantía de la Ciudad Autónoma en esta ciudad autónoma. Para eso de hecho hay justamente teléfonos que son oficiales, que son para este tipo de comunicaciones y que no deben ser utilizados para ninguna otra cosa. Bueno, entonces te decía que entre las 17 horas y las 22 horas la Fiscalía había informado a la jueza que tenía 15 personas. Pero si eran hasta en las todos 22 los medios horas. decía que había 114. Bueno, lo que pasó fue que la jueza automáticamente le intimó a la Fiscalía, oiga, dígame qué está pasando con las personas que supuestamente hasta las 10 de la noche son más de 100. Sí. Y recién ahí la Fiscalía incorpora 89 o 90 personas más y así sucesivamente. Pero ¿qué hace la Fiscalía? No aporta en carácter de qué lo tiene. Claro, convengamos ¿Qué le que imputa? siempre que hay que se detiene alguna persona, aun cuando sea en flagrancia, que es cuando, si se quiere, nuestra legislación permite el mayor accionar de los funcionarios, digamos, y hay menos resguardo de ciertas garantías, de todos modos hay que informar, ¿sí? Claro. ¿Cuál es el delito que se cometió? ¿Cuáles son las pruebas que hay contra esa persona? Así es, así es. Esta es la parte, digamos, más importante de la resolución de la doctora Andrade, por el cual deja en libertad a las personas. ¿Por qué? Porque le faltó información. Toda la información que le llegó era vaga, imprecisa, no se detallaban los motivos. Te estoy diciendo los motivos de detención, el carácter de la detención, el lugar de detención. De hecho, habían
informaciones que se decía que había personas detenidas, inclusive en la 9 de julio y Avenida Corriente, ¿sí?, donde no tenían ni agua ni baño. Entonces, todo esto desencadenó, digamos, la resolución que puso en libertad por ausencia de registro claro. Sí. Y no se justificó la flagrancia. O sea, la flagrancia es cuando, para que se entienda y el público lo vea, cuando te agarran con la mano en la masa. Sí, te agarran así, con la piedra tirándola así, te tienen filmado y entonces, bueno. Eso es flagrancia. No había nada. Por eso es que hay que explicar a la sociedad. Una cosa es lo que pasa en el expediente, en la resolución judicial, entre los funcionarios juez, fiscal y abogado. Y otra cosa es lo que uno ve en la televisión y que se entiende, pero ese es el rol de la Fiscalía, del Estado, de aportarles información, esa prueba a la jueza para que pueda resolver si corresponde o no corresponde continuar con la detención o la demora de estas personas. Sí, algo que me parece muy importante es, ¿este proceso sigue o se terminó acá? Es muy importante esto porque el proceso sigue. Esta libertad que otorgó la jueza en esa resolución claramente le dice, sin perjuicio no de es que los absolvió, no se los declaró inocentes, solamente no siguen en prisión. Para nada. Ahora justamente se abrió una investigación y se está buscando y individualizando a las personas para que, bueno, justamente con prueba se las someta a proceso. Pero este era el primer control fundamental. Bien. Y la otra cuestión es, en nuestro sistema, ¿sí?, nosotros, los procesos penales, por regla general, se enfrentan detenido o en libertad. La regla general es la libertad. Justamente el legislador porteño, justo con la ratificación de los distintos tratados internacionales, lo que hizo es legislar para que la regla sea la libertad. Esto no es culpa de la doctora Andrade. La doctora Andrade lo que dice es aplicar la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Sí. Ahora, la excepción es la restricción de la libertad, pero para ello necesita lo que decíamos anteriormente: información, motivo, lugar y por qué lo detienen. Y eso no estaba claro. Si nosotros justamente mantuviéramos detenido a una persona sin tener las pruebas, eso sería ilegal. Ilegal, imagínate. Yo quiero detener a una persona, la demora en la calle 10, 20 minutos y viene la policía y me dice, oye, ¿qué está haciendo? ¿Por qué la demora esta persona? Voy detenido, voy preso. Sí. Bueno, entonces esto es lo que marca la resolución y que yo creo que va a ser un buen precedente tanto para este gobierno y lo sucesivo. Porque ¿qué es lo que te muestra? ¿Por qué este sería un precedente si detenidos en marcha tuvimos siempre? Lo que no se mostró nunca fue una resolución de cómo la sociedad puede ver un procedimiento de flagrancia a través de una aplicación que es legal y aplicable a este tipo de procedimiento. Eso jamás se vio. Entonces uno puede deducir, mirá vos, qué práctico, qué tecnológico. Bien, bien, Mario, muchísimas gracias. Tuvimos un viernes negro en materia de mercados donde justamente a partir del viernes pasado, el Banco Central intervino y tuvo que destinar más de 500 millones de dólares para controlar, ¿sí?, el precio del dólar. Si bien de esto prácticamente la mitad lo gastó el mismo viernes. ¿Esto qué es lo que implica? Que bueno, se fue calmando a medida que se acercaba también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho, el acuerdo no, porque ni siquiera sabemos cuáles son los términos del acuerdo, sino el tratamiento del DNU que autorizaba a que el Ejecutivo haga este acuerdo, cuyos términos desconocemos, con el Fondo Monetario, que también fue aprobado el pasado miércoles. Bien, ahí todo parece calmarse. La pregunta es justamente, ¿salimos todos a comprar dólares a los botes o el temblor ya pasó? Vean el informe que enseguida Adrián Moreno nos lo responde. Los plazos fijos están en auge y muchos ahorristas se preguntan cómo invertir. Te contamos todo en la letra chica, pero antes, mira lo que dice la gente en la calle. Si tuvieras que ahorrar, ¿elegirías un plazo fijo? No. No. Sí. No, más seguro es el dólar. No. No, ahora los plazos fijos no te están dando mucha plata. Sí, por supuesto. No,
no es rentable. Hoy por hoy la inflación es más alta que lo que da el plazo fijo. No, ahorro de otra manera. Es posible que sí. No tuve problema nunca con los plazos fijos. Si tuviera que ahorrar, en este momento no estoy ahorrando. Sí. No es redituable en estos momentos. Sí, podría ser un plazo fijo. ¿Cómo cuidas tus ahorros en este contexto económico? La poca plata que puedo ahorrar, intento siempre que sean dólares. Ay, peleando con el ahorro. La verdad que es imposible, Ana, en este momento. Cuando me sobra algo, compro y si no, no. En realidad, nada, lo que tengo, lo tengo. No estoy con capacidad de ahorro tan grande. Trato de gastar lo menos posible. Trato de cuidarme los gastos, no hacer gastos superfluos. Gastando lo necesario. Es medio complicado, pero uno trata de cuidar. Y ahora lo estoy haciendo muy sencillo. Con alguna plata guardo en dólares. Estamos viviendo, pagando y viviendo al día. Y no hay ahorro, no se puede cuidar porque está todo caro. No tengo para ahorrar ahora. Uso plazos fijos, sí. ¿Estás al tanto de las tasas de interés actuales que ofrecen los plazos fijos en distintos bancos? No estoy informado de eso, pero me doy una idea más o menos de qué se trata y bueno, prefiero por ahí no meterla ahí a la plata, pero tengo ahí más o menos una idea. No, sé que han bajado bastante, pero no. En general no pongo plata a plazo fijo. Eso no me ocupo porque de eso se ocupa mi marido. Sí, pero no me interesa porque como no lo pongo en plazo fijo. No estoy interesada, viste, por ahora en eso. No. O sea, si yo pongo un plazo fijo, lo que retiro, la inflación lo pasó. No, la verdad que muy poco. Yo eso llevo en cuenta porque yo cuido a mi manera mi ingreso y bueno. No, nada, cero de eso. En este momento ni me fijo. No, porque no tengo dinero depositado. No nos alcanza. Sí, más o menos sí. No, me manejo con mi banco. Adrián Moreno nos dijo todo el año pasado que había que invertir en tal y cual herramienta financiera y ahora que hay que volver al plazo fijo. ¿Cómo es esto? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, es un placer estar nuevamente en este contexto donde, bueno, nos estamos debatiendo cómo podemos o qué le podemos decir a aquel que quiere ahorrar de manera conservadora, ir al plazo fijo, que puede, ¿no? ir al Porque dólar. ya vimos en el informe que había unos cuantos que cuesta, no podían. obviamente, en este contexto donde la economía todavía continúa reorganizándose y en este contexto también donde, bueno, estamos con mucha volatilidad del exterior, sobre todo por lo que está pasando, bueno, con las medidas de Donald Trump, etcétera. Entonces, en este contexto, bueno, ¿qué le podemos decir a todos aquellos que nos están viendo? Que los plazos fijos, bueno, tuvieron un boom, sobre todo hasta la primera semana de marzo, bueno, sí, cuando hubo 41 billones de pesos registrados en plazo fijo. ¿Por qué? Bueno, porque como vos bien lo decías, el año pasado estuvimos mucho hablando de las tasas fijas, de que convenía en muchos casos ahorrar en pesos, y esto tenía que ver básicamente con una macroeconomía que comenzaba de alguna manera a darle un poquito más de valor al peso, pese a que, bueno, al principio de la gestión de Javier Milei esto no se creía demasiado, ¿no? Pero bueno, en este contexto era muy importante que el peso comenzara a apreciarse. Bueno, eso ocurrió, entonces, bueno, todos aquellos que querían ahorrar van al plazo fijo de manera tradicional y lo hacen con una tasa de entre el 2 y el 2,2-3%, algunos bancos privados que están dando mucha más tasa. Y en este contexto, ¿qué es propicio, Juan Pablo? Bueno, pensarlo en comparación con la inflación. Bueno, la inflación sabemos que está superando nuevamente al plazo fijo, por lo tanto no lo recomendamos. Y en eso entra ahí un poquito a jugar la bolsa, que a vos te gusta mucho. Bueno, la bolsa para aquellos que están esperando, bueno, también con poquitos pesos se puede entrar en estos tipos de instrumentos. ¿Qué necesita? Igual la bolsa tuvo una semanita bastante fulera, ¿eh? Tuvo 2 meses, bueno, complicados, como te decía anteriormente. La última semana nos subimos al tobogán y bajamos. Crítica, pero esto también, bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante, tiene que ver con lo que vos bien anunciabas al principio. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Y la pregunta sobre mucha letra chica, valga la redundancia del programa. Así que bueno, en este contexto, bueno, los términos del acuerdo con el fondo no lo sabes vos todavía tampoco, ¿no? No lo sabemos, no lo sabe Caputo, o sí, y no los puede comunicar si no todavía. Lo sabe Caputo, una cosa que no lo cuente y otra cosa que no lo sepa. Ahí me preocuparía, ¿eh? Yo creo que igual están negociando hasta, bueno, de alguna manera
llegar a lo más favorable para la Argentina y que, bueno, también el fondo pueda aceptarlo. Pero en ese contexto, ¿en qué podemos ahorrar en pesos? Bueno, en las LECAPs. Estuvimos hablando en muchas ocasiones de las LECAPs, que son letras capitalizables, que las emite el Banco Central y, de alguna manera, este tipo de instrumento nos está pagando por encima del plazo fijo. Nos está pagando más o menos algunas un poco más largas, porque recordemos que tenemos LECAPs cada 15 días. Es decir, bueno, ahora tenemos... Ahora, escuchame una cosa. La inflación de febrero se le fue como un poquito más arriba de lo que el gobierno estaba esperando. Sí. Que hay que reconocer que, por lo menos lo que fue la última mitad del año, eran como bastante certeros en cuanto a que, bueno, esperaban una determinada inflación y salía algo muy similar a lo que esperaba el gobierno. Y ahora se le fue un poquito para arriba. Mucho tuvo que ver el tema de la carne. Exacto. Pero la pregunta es, ¿vos pensás que más allá de esto que sucedió en febrero, sigue todo medianamente de acuerdo al plan económico? ¿O podría empezar a corrérsele el centímetro cada vez un poquito más? No, en cuanto a la inflación, si todo continúa de la misma manera, si no hay devaluación en el medio o algún, digamos, alguna modificación bastante Vos me decís devaluación, más salís todos corriendo a comprar dólares. No, por favor, no, todavía no tenemos ningún indicio sobre eso. Y el gobierno, de todas maneras, digamos, trató de desmitificar eso, digamos, pero existe el rumor. Bueno, con respecto a la inflación, yo creo que seguiría igual. El dato favorable es que en abril en concreto estaría traspasando el 2%, entonces las LECAPs son un instrumento ideal. Exacto, hacia abajo en el 1,7, 1,8, más o menos. Sea, pero debajo del 2. En esos niveles. Entonces, en este contexto, hacer hoy LECAPs y, digamos, querer tener una tasa en pesos es positivo para aquellos que tienen sus necesidades en pesos. Por ejemplo, con una inflación, con una tendencia a la baja, las LECAP te darían una buena ganancia. Exacto, y sobre todo hacer tasa, por ejemplo, comprar una LECAP ¿Y cuánto necesitamos? Quiero comprar LECAP, ¿cuánto tengo que tener? Mira, puedes comprarla desde 20.000 pesos, 50.000 pesos. La verdad son para todo bolsillo, digamos. Y lo que tiene de bueno es que no tenés que inmovilizar tu capital en 30 días como si tenés que hacerlo con el plazo fijo. Leí en un diario que si ganabas, era el equivalente a $1.200, podías ahorrar $500. No sé cómo maneja esa gente la plata. Quisiera que manejen la mía porque con esos números me parece imposible, pero bastante raro porque tendrías todos que podríamos invertir en cripto o algo de eso. Eso no sucede. Sí, por ejemplo, si invertís... pero lo que decía era que te podías manejar con 700.000. Eso incluía alquiler, bueno, todos los gastos asociados a la vivienda, alimentación, y una cuenta imposible, pero... Sí, bastante dibujada, digamos. Bastante dibujada. Exacto. Pero volviendo a ese punto, por ejemplo, si la tasa es del 2,6%, vas a recibir, en caso de invertir 100.000 pesos, vas a recibir 2.600 pesos por mes, y eso se va capitalizando todos los meses, así que tenés interés compuesto, algo muy positivo para la hora de ahorrar. Después, bueno, volviendo a esto ¿qué pasa con el dólar? Porque la pregunta es, si sos conservador, ¿qué te conviene? ¿Estar en pesos o estar en dólares? Eso depende mucho de las necesidades, de los gastos que tenga cada una de las personas. Algunas que puedan dejar ese dinero para el futuro, que estén ahorrando, digamos, para un auto, un inmueble, un viaje, seguramente van a querer dolarizar estos, digamos, pesos que les van sobrando, los van a querer convertir a dólares. Y para eso, bueno, pueden ahorrar, bueno, hubo un boom también en los plazos fijos en dólares. Y esto se debió a que estaba mucha gente sacando estos plazos fijos. ¿El plazo fijo en dólares cuánto te da? Poquísimo. Mira, el Banco de la Nación, el más conocido, está dando 1% de forma anual para depósitos a 30 días, o sea, bastante poco. Sobre todo recordemos que tenemos inflación en Estados Unidos que supera el 2%. Por lo tanto, digamos, estás perdiendo también. Así que eso a tenerlo en cuenta. Entonces, para aquellos que quieran invertir desde la Argentina, tengan una cuenta comitente en un agente de bolsa, pueden hacerlo a través de un bono también que emite el Banco Central, el BOPREAL, el BPOD7. Pueden preguntarme, porque estos tickets son bastante complicados, así que pueden preguntarme en mi Instagram, Adrián Morenoc. Bueno, este BOPREAL paga
tanto el capital amortiza en 2 cuotas iguales en 2027, tanto en abril como en octubre. Y paga intereses de forma semestral en abril y en octubre, en los últimos días, y paga 5% de forma anual. Así que muy positivo esto, y sobre todo, ¿por qué? Porque si vamos a tener en cuenta el dólar, que podría seguir teniendo volatilidad hasta que no conozcamos precisamente la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, cuántos dólares llegarían a la Argentina. No sabemos ¿en qué manera? Porque eso también es muy importante, es decir, no es lo mismo que lleguen antes de las elecciones o después de las elecciones, en que el gobierno gane las elecciones. Si llegan antes de las elecciones, si no hay, eso seguro. Sería bastante difícil, pero tenemos la cosecha gruesa, así que bueno, eso también daría un poco de sostenibilidad o calma tal vez al valor del dólar. Perfecto. Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a ir a un breve corte y a la vuelta hablamos con Cintia Velázquez sobre el matrimonio más conflictivo de la Tierra, que son obviamente Wanda Nara y Mauro Icardi. Wanda y Mauro deberían leer la Convención de los Derechos del Niño o por ahí a quien tengan de abogado o abogada. Sería bueno que se los hagan leer. Hay algo que se llama el interés superior del niño y es algo en lo que en este matrimonio ninguno de los dos se está fijando. Quiero que vean el informe de lo que fueron los últimos hechos, pero que son, digamos, una más de un montón. Vean, por favor. ¿Estás haciendo que pase un mal momento la criatura? Sí, la verdad que te manda madre lo que siento, sí. Mauro, ¿puedes bajar el arena? Agarra, dice agarra, que lo vamos a entrar aquí. Mauro, sí, baja, no, perdón. Arena. ¿Qué me está pidiendo? ¡Ayúdala, por favor! ¡Pero qué le está pidiendo ayuda! ¿Te quedas acá porque tenés que contar? La nena no quiere. Le estás pasando un mal momento. Yo llego a mi abogada y se soluciona en 2 segundos. Y si quedate acá porque tenés que ver un papel, ¿ok? Listo. Bueno, te quedas acá, por favor. Listo. Entregarle la nena al encargado y sube a bajar la celda. Así no bajan solas por el ascensor. Y si no quiere bajar, Mauro. Y si tiene que bajar, vos sos la madre, le tenés que decir que baje, así que decíselo a Pero vos necesitas subir. Hacerle tanto circo. Sí, yo le hice subir y dejar los perros. Nada más. Si dejaban los perros y bajaban y en vez de secuestrarla como hiciste, no había ningún problema. Ahora sube el encargado. Y si no, le dije al encargado que no quería quilombo, que si no tengo que llamar a la policía. Me dijo que se encargaba él, que él va a buscar a la nena y me hace de seguridad. Pero podés subir vos que estás tu Yo no puedo subir. Yo no la secuestré, vos La dejaste secuestraste, subir. no, la secuestraste ahí. Doctora Cintia Velázquez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Juan Pablo. Decime, ¿tanta exposición mediática para las pobres criaturas no les sirve absolutamente de nada? Exactamente, estás en lo cierto. No le sirve, no era necesaria, no sirve a la pareja, ¿sí?, que está planteando a la justicia un problema el cual ellos no pueden resolver, ¿sí?, como pareja y como núcleo familiar. Convengamos que, como vos bien dijiste, no sirve, sería el título. Acá, como para decirle un poco a los televidentes, que más allá de que este tema se puede tratar en un programa de farándula o nosotros como profesionales del derecho lo podemos hacer, sí, y contarles algunas cuestiones. Sí, con enfoque es muy distinto, ¿no? Porque en la farándula también les sirve la comidilla y no tienen que laburar en toda la semana, con esto ya tienen. Claro, les da material, sí, para trabajar.
Pero en este caso, a nosotros los abogados de familia, los profesionales del derecho, lo que nos da es material también para trabajar, pero desde otro lado, ¿sí? Para comentarle a la sociedad qué es lo que no hay que hacer, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que cumplir con la normativa legal vigente. Y vamos a explicarlo un poquito. Dale. O sea, de estos casos se ocupa el Código Civil cuando fue modificado en el 2015, Sí. donde se ocupó de darnos un resguardo a la imagen personal, ¿sí? Y de ahí vamos bajando. Se ocupó el Código Civil, se ocuparon también los pactos internacionales, Sí. tanto de la imagen como del derecho de los niños, ¿sí? Sí. Y brevemente, nada, también se ocupan los códigos de éticas profesionales, que eso es para otro programa, pero tenemos que ocuparnos de defender los derechos de los niños. Aquí el centro de estas discusiones pareciera que son los niños, cuando en realidad además son sus derechos. Vamos a aclararlo un poquito. Estos derechos tienen que ver además con la educación, la vivienda, darle abrigo, darle una buena vida. También tenemos que resguardar otros derechos, como por ejemplo a su integridad, a la imagen. Cuando hablamos de su integridad, es su integridad física, su integridad emocional y Sí. su salud mental. Sí, sí, la salud mental es en lo que menos están pensando. Lo que están pensando esta pareja. Y Sí. también esta pareja está asesorada, ¿sí?, jurídicamente, y tampoco Bueno, lo pero, piensan. Perdón, a Icardi le renunciaron las abogadas, o sea, está claro que si tiene algún asesoramiento tampoco da la sensación de que le esté haciendo mucho caso. Es que ese en es este caso un es problema un- que suele darse en los casos de familia entre los abogados y sus clientes. Exactamente. Este caso es un modelo, yo te decía al principio, de lo que no hay que hacer. De lo que, como no se debe de manejar un patrocinio jurídico, cómo no se debe manejar un cliente, cómo no se debe manejar entre las partes, cómo Sí. no se debe manejar, si me permiten, los auxiliares judiciales, hasta los juzgados. Sí. Mario, ¿vos tuviste algún caso o familia preferís ni tocarla? No, ¿sabés qué me llama la atención? Porque lo que acá me comentaba la colega es muy importante para la sociedad, porque la sociedad está mirando y se debe preguntar, pero doctor o doctora, ¿cómo nos manejamos? O ante el juez, que esté seguramente mirando, ¿cómo se maneja estas situaciones? Porque vos fijate los recursos económicos que se están volcando en ese procedimiento, 2, 3 policías, patrulleros, cuando es algo tan sencillo que entiendo yo no hago mucho familia, pero que se pudo haber acordado telefónicamente o a través de un tercero, como era el encargado que para que suban los perritos. No, los a ver, bajen. está claro que... Yo puedo aclarar que sí hago Sí. familia y que tuve casos similares de restitución con mandamientos, Sí. sin dar a conocer el caso, porque Sí, por supuesto. sabemos que los expedientes de familia son reservados, ¿sí? Ujú. Que es lo que decía antes, es todo lo que no pasó en este caso, ¿sí? Sí. Yo fui con mi cliente, un varón, a lograr la restitución del menor al colegio en Tigre, y fui acompañada de un patrullero, un efectivo policial femenino, masculino. Fuimos con el oficial de justicia. Sí. Cuando lo retiramos al menor también se generó un escándalo similar, porque el menor en su momento no quería ir con el papá. Hoy vive feliz, ¿sí? Y cambió su persona, podemos decir. O sea que se hizo justicia con esa orden del juez. Sí. Las maestras se nos habían opuesto al... Sí, pero ahora, en este tipo de casos como el de Icardi y Wanda Nara, que son tan mediáticos, que permanentemente están filtrando imágenes, audio, mensajes... Bueno, a esto me quería referir. Sí. En este caso había una medida cautelar de restricción de acercamiento, Sí. que una de las partes lo entendía bien y que la otra parte intencionalmente quería que se incumpliera. En ese caso actuó personal policial a pedido de un fiscal. Sí. El fiscal desconoció la orden que había dado el juzgado de revinculación con el padre.
Y en ese momento se decidió de manera inconsulta otra cuestión sin nadie entender sobre la materia de minoridad, ¿no es cierto? Claro, es que ese es uno de los problemas que tenemos nosotros también, porque por ahí hay determinadas cuestiones que se están dirimiendo en la justicia penal y otras se están dirimiendo en la justicia de familia. Digo, no conozco el caso, pero me imagino que algo de esto habría. Y hace rato que hay distintos proyectos. Cuando hablamos una y otra vez de qué cosas deberían cambiar en la justicia, bueno, familia es un fuero en el cual específicamente los jueces deberían tener una competencia más amplia. En otros sistemas judiciales de otros países, los jueces de familia tienen una competencia más amplia y pueden entender en todos los delitos que están vinculados a la relación de familia. ¿Para qué? Para que justamente no tengas un juez que resuelva una cosa y otro juez que resuelva una cosa que vaya en sentido contrario. Y bueno, y después tenías esto, ¿no? De alguna manera 2 órdenes judiciales que iban contrapuestas. Sí. Exactamente. Y que quitan derechos, porque acá no solamente le quitan derecho al progenitor, que había logrado la revinculación con sus hijas, sino que le impiden a las hijas gozar de esa revinculación con el padre. Sí. Luego nos tenemos que ceñir a lo que dicen los pactos internacionales, que el objeto principal debe ser los derechos de los menores, ¿sí? Y respetarlos. Sí. Aquí seguimos reproduciendo imágenes, más allá de que nosotros de buena voluntad pixelamos las caras, pero esto es un hecho conocido. Y el Código... Sí, además en las redes circula esto libremente, o sea que cero protección a los niños. Y el Código Civil en el 2015 se encargó, ¿sí? Quienes lo dictaron se encargaron de ser claros y decir que no estaba autorizada, no está permitida, ¿sí? La grabación y la difusión de las imágenes, a no ser que sea con el consentimiento de quien va a participar, ¿sí? De esa grabación. Sí. No es este el caso de las menores y no podrían dar el consentimiento, entiendo yo, los padres para la difusión de estos mensajes. ¿Por qué? Porque va en contra del honor de las menores, que también está previsto en nuestro Código Civil en el artículo 52. ¿Sí? O sea que tenemos que hacer la interpretación amplia de nuestra legislación y de los incumplimientos. Entonces aquí, para repasar un poquito, se ataca el honor de las menores porque la huella digital va a quedar durante mucho tiempo. Se ataca los derechos de los menores, ¿sí? Porque se hicieron daños irreparables, daños a la psiquis, al bienestar de los menores. Se incumplen órdenes judiciales que ordenó la revinculación. Sí. Dijimos, esto es un tema más amplio que daría para otra charla, el tema del actuar profesional de los abogados, ¿sí? Que sacan a la luz mensajes. Sí, a ver, si fueran los abogados los responsables de las filtraciones, ahí sí hay una cuestión ética grave. O del asesoramiento a las partes en donde les tienen que decir que no tienen que ser grabadas ciertas cuestiones. A todos porque no nos van a servir. Uno le dice a un cliente una cosa y después el cliente hace lo que se le da la gana. Pero tienen que hacerle entender que no van a servir de probanzas, porque no fueron esas imágenes tomadas con autorización. Es que por ahí no les importa lo judicial, sino seguir con este circo. Lo mediático. Cintia, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. El 24 de marzo se cumplen 49 años de el golpe de Estado del 76. Ahora, a pesar de que vivimos en democracia, estamos rediscutiendo un montón de libertades individuales y se vuelven a discutir muchísimas cosas que parecían superadas. La identidad de género, ¿sí? Porque parece que, en definitiva, todos tenemos que adecuarnos exactamente a lo que la biología dispuso. La interrupción voluntaria del embarazo, porque en definitiva, si no te cuidaste, tenés que hacerte cargo, ni hablemos una relación sexual no consentida, porque hay que darles educación, pero cuando hablamos de dar educación sexual integral, decimos no, porque eso es adoctrinamiento. Miren, más que adoctrinamiento, ¿sí? En ideología de género, lo que la educación
sexual integral generó, vieron qué rico es nuestro idioma, cambiamos el lugar del acento y es otra cosa, generó conciencia sobre muchísimos abusos intrafamiliares y sí, en su momento generó una ola de denuncias. ¿Pero por qué? Porque acá hay una parte de la sociedad que está luchando para que nuestra sociedad siga siendo una sociedad que protege a los abusadores, porque de eso no se habla. Vean el informe. Dijo autopercibirse mujer y luego de ser trasladado a una cárcel de mujeres, abusó de otras internas. Esto demuestra que el sistema actual se convirtió en una herramienta para aquellas personas condenadas, incluso por violencia hacia las mujeres, puedan volver a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres. Esta decisión va a permitir ir hacia un sistema mucho más razonable que garantiza la seguridad de todas las detenidas y termina con los delirios fomentados por la nefasta ideología de género. Y en esta misma línea, contarles que el Gobierno Nacional decidió modificar también la Ley de Identidad de Género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. La Ley de Identidad de Género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad, sino también a los menores de 18 años. De esta forma, hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Más aún, si bien necesitan del consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no otorgarlo, se puede incluso apelar a un juez para que lo autorice. Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración. Además, en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles. Países pioneros del cambio de género como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y hasta recientemente Estados Unidos están dando marcha atrás prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadoras consecuencias a largo plazo. Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Aldana Cruzita es legisladora porteña por el radicalismo. Aldana, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Contame un poco, bueno, ahí veíamos a Dorni, ¿qué opinión te genera cuando vienen desde el gobierno a retrotraer un montón de derechos ganados ya para la sociedad? Sí, bien, como vos decís, hay derechos que creíamos que ya solamente con haberlos conquistados era suficiente y hoy en día nos encontramos en una situación que no solamente tenemos que seguir luchando por los próximos derechos, sino volver para atrás y cuidar algo que es muy importante y que se está poniendo en jaque Sí, que además va en contra del principio de progresividad que, digamos, que contempla nuestro sistema jurídico, ¿no? Totalmente, totalmente, y a mí me pasa en un lugar donde yo crecí en una generación con muchos más derechos y conquistas que creíamos ya como naturalizadas y que hoy en día nos encontramos con una situación que puede suceder un gobierno nacional que ponga en duda un montón de cosas. Y es ahí donde nosotros, bueno, yo como mujer radical estamos defendiéndolos y no podemos permitir que se pongan en duda tantas conquistas. Se viene, no sé si van a hacer un acto ahora el 24 de marzo, ¿qué es lo que están preparando desde el partido? Sí, el lunes vamos a salir nuevamente, el radicalismo va a estar en las calles acompañando y luchando por la memoria, la verdad y la justicia, que es algo que hoy en día también se está cuestionando y pareciera muchas veces que es un gobierno que quiere olvidar
lo que sucedió. Y como antes yo te decía también, yo soy hija de la democracia por suerte, Sí. pero no tenemos que normalizar las cosas. Digo, fue muy duro y es parte de nuestro pasado, es nuestra historia, y nosotros, el radicalismo, va a estar en las calles recordando y reivindicando nuestras banderas, porque eso es estar con la gente, y es importante que todos tomemos conciencia que estamos ante un gobierno que pareciera que se quiere llevar puesto todo esto. Con lo que sucedió sobre todo no esta semana, sino la anterior, ¿tenés miedo de que pueda ser es una marcha que normalmente se ha dado sin ningún incidente, por lo menos la última década que yo recuerde, pero no deja de ser una marcha que en un punto parece molestarle al gobierno? ¿Tenés miedo que haya algún tipo de incidentes o pensás que va a ser tranquila? Con este gobierno la verdad nos podemos sorprender constantemente. Sí, lo que puedo decir y lo que puedo transmitirle a la gente y a las distintas generaciones, que es un derecho nuestro salir a las calles, protestar y manifestarnos y alzar las banderas como la del 24 de marzo. No tenemos que lograr lo que en realidad quieren, que nos quedemos callados y que nos olvidemos de muchas cosas, y no estamos en eso. Nosotros, el radicalismo, va a salir y defendemos la democracia, que eso es fundamental. Y tenemos un montón de artículos en la Constitución que avalan el salir a manifestarnos el lunes y volver a poner sobre la mesa un montón de logros que tuvimos, y no podemos olvidarnos lo que pasó hace tantos años, y la democracia para nosotros es fundamental y tenemos que defenderla entre todos, no podemos quedarnos a un costado. Y respecto de cómo puede llegar a ser, la realidad que nos puede sorprender, sí, lo que puedo transmitir es que por parte nuestra, la verdad que nosotros vamos a defender la democracia y vamos a recordar, y como te mencionaba antes, la memoria, la verdad y la justicia siempre por encima. Nosotros somos hijos de la democracia, por suerte, y no podemos quedarnos en nuestras casas. El lunes es un día muy importante para que estemos todos juntos. Bien. Con respecto a lo que veíamos ahí en el informe, todo este cuestionamiento, ¿viste? O este retroceso sobre los temas de género, amagaron varias veces con presentar algún proyecto derogando la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto en castellano. ¿Vos qué es lo que crees que esto obedece a una demanda de la sociedad? Porque por un lado me da la sensación de que si bien hubo algún exceso, hay gran parte de la sociedad que prefiere palo, pero que no le corten la calle todo el tiempo como había sucedido. Son estos movimientos pendulares que tienen las sociedades, ¿sí? Hubo tanto abuso, la realidad es que había, 20 personas en una esquina y te cortaban la calle, y hubo tanto abuso de, si se quiere, el recurso del piquete, que la gente se hartó, y cuando nosotros vemos la imagen pública de Bullrich y determinadas cosas, está claro que hay un aval a, la represión, ¿sí? Un aval que hace mucho tiempo que no había. Totalmente. ¿Sí? A ver, Juan Pablo. En materia de educación sexual, identidad de género y demás, ¿vos pensás que también hay un retroceso o es, el interés de este gobierno pero que no tiene ese aval? Mira, son varios puntos. El abuso de poder nunca lo podemos permitir, en primer lugar. Segundo, a mí me gusta siempre transmitir esto cuando, a partir de este año principalmente, se está hablando mucho, pareciera que las políticas de género dejaron de ser moda. En algún punto, algo que se pudo ver reflejado el 8 de marzo en la marcha pasada, en donde un montón de partidos políticos y también referentes políticos dejaron de marchar, cuando antes vos bien mencionabas el aborto, por ejemplo, fue un tema de moda, por así decirlo, porque me permito hablarlo sin tabú, nos encontrábamos con todos los partidos políticos y muchos referentes. Hoy en día pareciera que la moda es de financiar las políticas de género, y es ahí en donde vemos que pasamos de una dirección a subsecretarías y van cambiando de rangos. Pero también a mí me gusta destacar esto, que es muy importante. Los organigramas en sus extremos, es decir, en lo que sería en el Poder Ejecutivo, no son la solución, porque el objetivo está siendo en desfinanciar la política pública, no importa el cargo en que tengan estas áreas y el destino. Porque te puedes encontrar en Provincia de Buenos Aires con un organigrama con perspectiva de género enorme y que tampoco los resultados son positivos, y a nivel nacional algo totalmente reducido y que está perjudicando. De hecho, si nosotros comparamos, al enero salió en informes de la OBD, de la Corte Suprema, el 8% más que el 2024 en el mes de enero hubo. Entonces necesitamos estas políticas de género. Perfecto.
Me queda pendiente que hablemos de las elecciones que se vienen. Te vamos a volver a invitar porque en la televisión el tiempo es tirano. Aldana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene para que sigas conociendo tus derechos acá en La Letra Chica. Y acordate, siempre ante la duda consulta un abogado.